Bueno, buenas a todos. Quiero agradecer por invitarme a participar en este curso. A la doctora Marina Rodríguez, que me convocó para poder introducirnos en esta patología en la cual estamos todos aprendiendo en este último año y que nos tiene tan ocupados en ella. Bueno, un poco de las generalidades de la infección. Todos sabemos que el pulmón es el órgano más frecuentemente comprometido en la infección por este virus, por el SARS-CoV-2. Genera una neumonitis en fase aguda, no en todos los pacientes, pero en un porcentaje de pacientes genera una neumonitis que se puede resolver en forma rápida, la gran mayoría, pero también en algunos pacientes en una forma subaguda o incluso generar secuelas crónicas. Por esto es la importancia de estas etapas en saber que hay pacientes que pueden desarrollar como una segunda enfermedad, ¿no? Una vez superado la infección por SARS-CoV-2 aguda, generar secuelas que pueden deteriorar la función pulmonar en forma prolongada y persistente, y que si actuamos a tiempo podríamos disminuir este daño pulmonar. Un porcentaje pequeño pero significativo evoluciona entonces a la enfermedad pulmonar crónica más severa, e incluso están reportados en pacientes en el mundo que han requerido trasplante pulmonar por la secuela COVID generada por la infección inicial. Entonces, el objetivo de esta charla es determinar a los pacientes que una vez dado de alta vamos a tener que seguir en domicilio, en las policlínicas, pero en el posalta inmediata. Generalmente es el seguimiento domiciliario, ya sea vía telefónica o en aquel paciente que pueda acercarse a una policlínica, o en algunos casos en forma presencial, y posteriormente a largo plazo seguirlos en policlínica. Hay que saber que la persistencia de los síntomas es muy frecuente luego de la infección al alta. Me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellos pacientes que estuvieron internados, porque los pacientes que cursaron en domicilio, que fueron infecciones, lo que llamamos los verdes, que tuvieron menos compromiso respiratorio, seguramente son los que menos síntomas tengan luego del alta del COVID. Pero aquellos que estuvieron internados son los que tuvieron neumonitis, dado que, como decíamos, es el órgano predominantemente diana, el órgano afectado, y que pueden mantener en un gran porcentaje síntomas. Está descrito un 76% de los pacientes presentan síntomas a los 6 meses de haber presentado la infección inicial. Obviamente que esos síntomas van desde la tos, disnea, fatiga, cansancio, u otros síntomas vinculados a alguna complicación. La disnea se mantiene en un 46 a 66% de los pacientes en los 2 a 3 meses siguientes al alta. Por lo tanto, tampoco es despreciable, aunque esa disnea sea leve. Es importante determinar si la disnea la tenía previo a la infección por alguna enfermedad coexistente, o si esa disnea, si el paciente tenía disnea previa, ver si empeoró en relación a la infección pre-COVID, a la etapa pre-COVID. O sea que determinar la disnea es un síntoma crucial en los pacientes que se fueron de alta. Entonces, el objetivo es identificar a aquellos que persisten con síntomas respiratorios, y fundamentalmente identificar si existen pacientes que mantienen insuficiencia respiratoria. Para ello es importante determinar la severidad del compromiso pulmonar. La vamos a determinar por la historia clínica, por exámenes radiológicos o tomográficos, o por estudios funcionales. Y es importante derivar a los pacientes que estén sintomáticos o que persisten alteraciones radiológicas o tomográficas, para evaluar si son pasibles de tratamiento y evitar la evolución a la cronicidad y a la fibrosis pulmonar, que tanto puede deteriorar la calidad de vida en los años que vienen. Entonces, dado que, como todos, el síntoma principal al cual vamos a ir abocados a investigar es la disnea, la vamos a evaluar por la escala de MMRC. Es una escala que va del 0 al 4, en el cual 0 es el paciente
que prácticamente tiene disnea es el normal con el ejercicio físico intenso, y acordarse que los grado 3 y 4 son disneas de grado severo, la que genera que no pueda caminar un paciente una cuadra sin detenerse, o que a los pocos minutos de andar en terreno ya no tenga que detenerse, es una disnea 3, y disnea 4, aquella disnea que prácticamente no le permite salir de la casa, o lo hace con mucha dificultad por su disnea, o que aparece con hábitos de la vida diaria simples como puede ser bañarse o vestirse. Entonces, para todos hablar el mismo idioma, vamos a catalogar la disnea de acuerdo a la severidad de la escala del MMRC. ¿Cuáles son los pacientes a los cuales tienen mayor probabilidad o mayor riesgo de desarrollar una secuela post-COVID? Son aquellos pacientes que tuvieron neumonitis y que ingresaron por neumonitis COVID. La neumonitis por COVID, acordarse que el periodo agudo dura aproximadamente 4 semanas. Por eso, en los pacientes, por ejemplo, que estuvieron en CTI o que requirieron OAF o que requirieron BNI o que requirieron intubación orotraqueal, sabemos que el alta epidemiológica de esos pacientes va a ser a los 28 días del inicio de la enfermedad. Aquellos que tuvieron una infección más leve, por ejemplo una neumonitis leve, el alta epidemiológica va a ser a las 3 semanas, en los que cursaron con neumonitis e insuficiencias respiratorias leves a las 3 semanas del inicio de los síntomas. O sea que de todo eso que estoy hablando ahora de la alta epidemiológica y de cuánto dura el periodo agudo, es hasta 4 semanas luego del inicio de los síntomas. Todo lo que transcurre después es subagudo o crónico. Y se ha definido que subagudo es aquella enfermedad que se mantiene hasta las 12 semanas, o sea, los 3 meses, y la secuela o enfermedad crónica más de 12 semanas o más allá de los 3 meses del inicio de la enfermedad. Con respecto a esto, quiero decir que estas son definiciones que se han puesto temporalmente en el transcurso de este último año, que todos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, y que no son escalas y tiempos rígidos, sino que vamos a ver que quizás a los 4 meses un paciente que ya habíamos dicho que tiene una secuela, esa secuela puede ir disminuyendo o cambiando las características. Entonces, el paciente que tuvo una neumonitis y que requirió ingreso, tenemos que ponerlo en un semáforo en amarillo. Ese paciente hay que interrogarle y buscarle elementos clínicos que nos hagan pensar que lo tenemos que seguir estudiando hasta resolver totalmente los síntomas. Entonces, ingreso a CI o CTI con requerimiento de OAF, BNI o asistencia respiratoria mecánica, tiene mucho más riesgo de desarrollar una secuela por enfermedad COVID o un cuadro subagudo que aquellos que no requirieron, por supuesto, el ingreso por una neumonitis leve. Menos frecuente, por supuesto, es aquello que aparezcan síntomas en los pacientes que tuvieron pocos síntomas durante la fase aguda. Entonces, ¿cómo seguimos este grupo de pacientes? Se aconseja seguirlos hasta el alta, por supuesto que una vez que se va de alta domiciliaria, si estuvo internado se va de alta, muchas veces alta definitiva. En ese caso, si el alta es definitiva, es porque el paciente supuestamente no tiene insuficiencia respiratoria. Todo paciente que se vaya de alta de un hospital con insuficiencia respiratoria debe ser seguido por un médico en consulta telefónica, es lo que se recomienda durante el primer mes, evaluando la evolución de la misma. ¿Cómo seguimos la insuficiencia respiratoria? El paciente que estuvo internado vamos a tener gasometrías, o sea que vamos a ver si tiene hipoxia, y el seguimiento domiciliario se hace a través de la medición de la saturación de oxígeno. Muchos pacientes cuentan con ellos, en muchos servicios, incluso públicos, en el hospital, por ejemplo, hemos conseguido oxímetros de pulso
para prestarle durante ese post-alta inmediata hasta estar asegurados o tranquilos de que lo vamos, hasta la consulta lo vamos a ver en forma presencial, y para ir viendo cómo se desarrolla esa insuficiencia respiratoria. Entonces, al grupo, me voy a referir ahora al grupo, cómo seguimos al grupo de pacientes que presentó una internación por neumonitis COVID. Entonces, una vez que se va de alta, si el paciente se va con oxígeno domiciliario, debe ser seguido en forma telefónica, de acuerdo a la evolución de los síntomas, al inicio en forma diaria, que es lo que hacemos, si es que el paciente tiene requerimientos de oxígeno, y a medida que va disminuyendo los requerimientos, se puede hacer 2 o 3 veces por semana hasta el alta de la internación domiciliaria o el seguimiento. Sí se aconseja, si lo seguimos, por ejemplo, la primera semana luego del alta, al mes agendamos al paciente para una consulta telefónica o puede ser presencial. Recordar que el alta epidemiológica entonces es de 21 días si el paciente presentó neumonitis y 28 días si requirió internación en CTI o cuidados intermedios. Estos días son con respecto al inicio de los síntomas, no con respecto al alta. Los pacientes que no tienen neumonitis, pero que en la evolución agregan síntomas, obviamente que también deben ser evaluados. Entonces, nosotros le damos de alta al paciente, el paciente puede tener 2 opciones, el paciente mejora francamente, no requiere oxígeno, ese paciente lo vamos a citar al mes de alta. Al mes del alta en forma telefónica o presencial. Puede ser de cualquiera de las 2 maneras. Paciente que se va de alta a domicilio con insuficiencia respiratoria o requerimientos de oxígeno, en ese caso el mes puede ser un tiempo muy prolongado para tener la primera consulta telefónica, por lo cual el seguimiento va a ser al inicio más frecuente hasta poder verlo al mes del alta. Tenemos que evaluar cómo viene su disnea, o sea que cuando uno evalúa a un paciente en forma telefónica o presencial, evaluación de la clase funcional. La historia clínica debe ser minuciosa, y esto lo voy a repetir porque va a ser la disnea, no nos interesa saber si tiene o no disnea, sino qué grado de disnea tiene. Diferenciar la disnea de la fatiga ha sido muy difícil en estos pacientes. Los pacientes refieren, muchos de ellos, fatiga, pero cuando se les interroga es más una fatiga relacionada a cansancio del cuerpo, cansancio en miembros inferiores, ganas de quedarse quieto, que es diferente a la presencia de disnea. La disnea, como todas lo sabemos interrogar, la tenemos que cuantificar, como dijimos, por la escala MMRC. La insuficiencia respiratoria tiene que ser identificada, como dijimos, por una medición de la saturación de pulso del oxígeno, y eso lo vamos a hacer si el paciente no tiene en su domicilio y en las primeras consultas telefónicas no lo medimos, lo vamos a hacer cuando venga presencial. Acordarse de algunas cosas básicas, pero que siempre recordamos, que se debe medir preferiblemente en el tercer dedo de la mano. La mano tiene que estar calentita, en las mujeres las uñas deben estar despintadas. El saturómetro debe dejarse unos minutos hasta que estabilice el registro. Y hay que evaluar siempre que se lleve alguna planilla de seguimiento o tanto sea telefónico o presencial, dejar constancia de en qué condiciones de oxígeno, si es ventilando al aire o si es con aporte de oxígeno. Si es con aporte de oxígeno, hay que señalar qué flujo de oxígeno tiene y si es con catéter nasal, con máscara o máscara a flujo controlado. Entonces, importante, minuciosa historia clínica en la cual nos vamos a centrar en los síntomas respiratorios, tos, disnea, insuficiencia respiratoria. En los pacientes con enfermedad respiratoria previa, por ejemplo, asmáticos, EPOC o historias previas de disnea, es importante identificar la peoría de los síntomas después de la infección por el SARS-CoV-2.
O sea, después de haber presentado una infección por COVID, le tenemos que preguntar, en todas las consultas que realicemos, le vamos a preguntar lo mismo, los mismos síntomas respiratorios y su evolución, y tenemos que saber cómo está con respecto a antes de su infección. Y tenemos que, acá quiero detenerme, identificar la necesidad real del uso de oxígeno. El uso de oxígeno muchas veces está condicionado por la sensación de disnea del paciente. Y ya aprovecho para decir que eso no es la indicación que debemos hacer los médicos con respecto a la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, dada en forma descontrolada o guiada por síntomas, es una mala práctica y que debe desestimarse, dado que el oxígeno es una medicación más y que la hiperoxia está asociada a peoría de la evolución, tanto en la forma aguda como en las formas posteriores. Las hiperoxias generan liberación de radicales libres, de inflamación y de peor evolución que en los pacientes en que nos mantenemos dentro de los rangos seguros de oxigenoterapia. Entonces, identificar la necesidad real de uso de oxígeno quiere decir que los pacientes que al momento de irse de alta presentan saturaciones de oxígeno de pulso, medidas en las condiciones que dijimos, por encima de 93% ventilando al aire, son pacientes que no van a requerir oxígeno en domicilio, a menos que esos 93%, ese 93% de saturación descienda abruptamente a los mínimos movimientos. Ese sería otro paciente en el cual que debemos de determinar qué flujo de oxígeno tenemos que darle y si es necesario el oxígeno domiciliario. La mayoría de los pacientes sienten disnea, la mayoría de los pacientes con neumonitis estuvieron con oxígeno durante la internación y les da una sensación de seguridad, lo cual no quiere decir que cuando mejoren el oxígeno no pueda disminuirse en dosis y suspenderse. El paciente tiene que estar seguro que sus niveles de oxígeno son los adecuados, y eso somos nosotros los que les tenemos que dar la seguridad e identificar y titular el oxígeno. Todos sabemos que a veces vamos a los domicilios y están con un catéter nasal a 5 litros minuto, 4 litros minuto en forma estándar. El oxígeno se debe titular para irse de alta con saturaciones entre 93 y 95. No queremos saturaciones mayores en los pacientes que cursaron la infección aguda. Con lo cual, antes del alta, eso sí va a ser responsabilidad de los médicos al alta, titular el oxígeno, si es necesario, que mantenga saturaciones entre 93 y 95. Y aquellos pacientes en los cuales su saturación ventilando al aire es mayor de 93%, no van a requerir oxígeno. Cuando decimos que 93% ventilando al aire, quiere decir que al paciente le retiramos el oxígeno por lo menos media hora y le medimos la saturación. Si nosotros estamos con un paciente que tenemos con catéter nasal a 1 litro por minuto y satura 95, 96, vamos a pensar que seguramente al suspenderle el oxígeno se quede en saturaciones de 93, 94, y ahí, por ejemplo, podemos probar a suspender el oxígeno y dejarlo media hora antes de medir la saturación. Si cerramos el oxígeno y a los 10 minutos vemos que se mantiene en 95, no podemos presumir que esa va a ser su saturación estable, sino que la estable es luego de media hora sin aporte de oxígeno. Estas son cosas básicas que la mayoría lo conocemos, pero es importante insistir, dado que el aporte injustificado de oxígeno no solo es un recurso que se está perdiendo y que es necesario, porque hay escasez, como toda medicación es finito, y los CTI y los hospitales tienen altos requerimientos, pero si no, además de todo eso, el oxígeno dado cuando no se necesita es perjudicial y se asocia a peor evolución. Con lo cual, identificar a los pacientes para el alta, a ver si requieren el aporte de oxígeno o no. Entonces, el oxímetro de pulso es una herramienta utilísima en detectar e identificar la insuficiencia respiratoria.
En pacientes que no tienen enfermedad respiratoria previa, en general la insuficiencia respiratoria de la infección del COVID es una insuficiencia respiratoria tipo 1. En general no asocian hipercapnia a menos que sea un paciente con EPOC o una hipoventilación, obesidad o alguna otra patología respiratoria que por sí asocia hipercapnia. Entonces, identificar, ya sea en la primera consulta o en las consultas telefónicas, la saturación. La tenemos que medir, como dijimos, en reposo y en el ejercicio. En aquellos en los cuales antes del mes estamos por algún motivo haciendo el seguimiento telefónico, le vamos a pedir, si es posible, que contar con un oxímetro, que se la mida en el dedo medio, como decíamos, con la uña sin pintar, que alcance estabilidad. Mientras hablamos le pedimos que se coloque el oxímetro en el dedo y que nos diga al ratito cuánto satura. Posteriormente se le puede solicitar al paciente que antes de llamarlo la próxima vez, o que deambule en la casa y que se mida su saturación en las tareas habituales. También se puede realizar, si estamos viéndolo por primera vez, un test que es sencillo, que es el test de la silla, que es los voy a describir posteriormente, pero es simplemente pararse y sentarse durante un minuto en la silla sin utilizar los brazos como apoyo. Obviamente que los pacientes que estuvieron graves y que tienen disminución de masa muscular, no le vamos a hacer un minuto, pero sí le podemos hacer que camine. Eso es todo, se va adaptando al tiempo y a la policlínica. Esto sí se puede hacer en policlínica cuando lo vemos, pararse y sentarse en la silla y medir saturación. Y acordarse que en pacientes con oxígeno domiciliario se debe identificar la mínima dosis de oxígeno que mantenga la saturación entre 93 y 94. O sea que si lo llamamos al paciente, o si lo vemos al paciente en domicilio, o si el paciente viene con oxígeno a la consulta, tenemos que descender el nivel de oxígeno hasta llegar a una saturación aproximadamente de 93-94. Esto se lo dejo a modo de ayuda nomás, no es para que se lo aprenda, es un test que está validado y que es más sencillo que hacer que un test de marcha en 6 minutos. Se hace habitualmente en consultorio y se le pide al paciente que se siente y se levante sin apoyar las manos, todo lo que sea posible durante un minuto, con el oxímetro de pulso colocado, se cuenta el número de repeticiones que puede realizar y se evalúa también la frecuencia cardíaca, se espera un minuto y se observa cómo se recupera la frecuencia cardíaca y la saturación. Este ejercicio puede suspenderse en el momento que el paciente siente que crea necesario porque se cansó, y la idea es después evaluar el oxígeno, la saturación un minuto luego de tener el ejercicio, porque puede descender posteriormente a detenerse. Existen tablas para ver cuántas veces debería sentarse y pararse en un minuto una persona normal y relacionarlo con su edad y con si es hombre o mujer, pero no pretendemos tanto, sino con una simple maniobra de realizar lo que pueda en un minuto. Incluso sirve como método evolutivo cuando lo vamos viendo para ver si viene mejorando. Y es una forma de evaluar la saturación de oxígeno. Entonces, ¿cuál sería la indicación de oxigenoterapia domiciliaria? Como decíamos, es frecuente que se vayan con aporte de oxígeno. El objetivo de la oxigenación en domicilio, voy a repetirlo, 93-95%, y cuando la saturación es mayor al 93%, no se requiere mantener la oxigenoterapia, a menos que descienda severamente al deambular, al pararse, al deambular dentro de la casa en los primeros minutos luego de iniciado el ejercicio. Acordarse que los pacientes en los cuales se detecta una saturación menor al 92% seguramente requieran en la evolución una gasometría arterial para evaluar también el nivel de anhídrido carbónico.
un poquito también por arriba con qué fuentes de oxígeno contamos: el oxígeno gaseoso, el balón, el oxígeno líquido, que son las mochilas de oxígeno, o los concentradores de oxígeno. Esos son los dispositivos que hay de oxígeno en nuestro medio. Habitualmente los pacientes que se van de alta son pacientes que van a requerir por un corto lapso de tiempo, la gran mayoría, la enorme mayoría, el oxígeno. Corto lapso de tiempo me estoy refiriendo a el primer mes post alta. El oxígeno gaseoso puede ser una opción, pero acordarse que los concentradores de oxígeno en aquellos pacientes que requieren menos de 3 litros por minuto para llegar a concentraciones de 93, 95, o sea que si con 1 a 2 litros de oxígeno por catéter nasal logramos una saturación de entre 93 y 95, va a ser un buen candidato para el aporte de oxígeno a través de un concentrador de oxígeno. Los concentradores de oxígeno concentran el oxígeno del aire y lo que hace con eso es que no dan oxígeno en forma pura, no es 100% de oxígeno como el oxígeno gaseoso, sino que concentran alrededor de un 75-80% del oxígeno del aire. Entonces, el nivel de oxígeno que se titula con un concentrador, en general hay que poner más flujo de oxígeno en el concentrador que con el oxígeno puro, porque no es 100% de oxígeno, sino que es alrededor de un 80%. ¿Qué interfaces se usan? Puede ser catéter nasal, las máscaras de alto flujo, que son las de flujo libre, en general al alta ya no se requieren, la gran mayoría, y después están las máscaras de flujo controlado para los pacientes que asocian insuficiencia respiratoria tipo 2. De todas maneras, recordad que la mayoría de los pacientes con un catéter nasal a bajo flujo son los que están en domicilio. Otra forma de comentario: nadie puede enviar a un paciente a domicilio con máscara reservorio. Recordar que la máscara reservorio requiere alrededor de 10 litros de oxígeno por minuto para llenar el reservorio, con lo cual se le gastaría un balón de oxígeno en unas 4 o 5 horas. O sea que nunca podemos pretender o indicar oxígeno con máscara de reservorio en domicilio. Entonces, la idea, la función del neumólogo en el seguimiento post-COVID, hasta ahora hablamos de casi que del seguimiento post-alta inmediata y la consulta en el primer mes. Dado que el pulmón es el que más se compromete, acá estamos viendo el clásico vidrio de lustrado, bilateral, predominio de lóbulos inferiores, que se ve en el cuadro agudo, puede persistir durante un tiempo, y el neumólogo tiene un rol importante en el seguimiento de los pacientes sintomáticos o los pacientes que tuvieron internaciones con requerimientos de oxígeno de alto flujo, tanto sea con el OAF o con máscaras a flujo libre, o sea que tuvieron insuficiencias respiratorias severas. ¿Quién debería ser controlado por neumólogo? Creemos que todos los pacientes que están en una etapa subaguda y que se persisten sintomáticos y que, por supuesto, que sí requieren oxígeno al alta y se mantienen estos requerimientos, deberían ser evaluados por neumólogo. También aquellos pacientes en los que empeoran los síntomas en cualquier momento luego del alta. Puede ser que hemos visto pacientes que se han ido de alta prácticamente asintomáticos y a partir de 15 a 20 días instalan nuevamente disnea. Hemos encontrado diferentes tipos de complicaciones, desde la embolia pulmonar hasta la neumonía organizada, pero para eso requerimos este seguimiento. Entonces, los pacientes que tuvieron neumonitis moderada severa, insuficiencia respiratoria, internación en CTI o que persisten con imágenes radiológicas o tomográficas patológicas, las deberíamos controlar para evaluar si existen posibilidades terapéuticas que eviten la progresión a la enfermedad crónica o a la secuela post-COVID.
¿Cuáles son las formas de compromiso respiratorio más frecuente? Y acá voy a hablar mezclado desde lo que vemos en la placa, en la tomografía o lo que puede desarrollarse. Entonces, las formas más frecuentes de compromiso radiológico o tomográfico es la presencia de vidrio ilustrado persistente. Estoy hablando en los cuadros post-alta. También puede evolucionar a formas de consolidación que son fundamentalmente subpleurales, que puede tener broncograma aéreo, que son más densas, que obviamente se descartó la infección bacteriana, que pueden ser bilaterales. Eso es lo que le llamamos evolución a la neumonía organizada. También existen formas radiológicas y tomográficas con engrosamientos septales, con bandas fibrosas, fibróticas subpleurales, con septos interlobulares aumentados de espesor, bastante más raro el panal de abeja, pero también se puede ver, o el patrón de crazy paving, que es el patrón de empedrado, que también puede verse en las tomografías en el post-COVID subagudo. La embolia pulmonar la debemos sospechar también y se puede ver en las angiotomografías en pacientes en los cuales después del alta, cuando todo viene mejorando, agregan nuevamente disnea, y esa disnea es de brusca, asociado a otros hallazgos como pueden ser elevación de dedímeros, y en los cuales es necesario, además de descartar la sobreinfección bacteriana, evaluar el árbol vascular pulmonar. No olvidarse entonces tampoco, obviamente, de las infecciones bacterianas o micóticas, dado que los pacientes que superaron una neumonitis COVID persisten con un grado de inmunodepresión importante y se han determinado infecciones bacterianas, micóticas o virales, que acá no lo puse, pero que también dentro de las micóticas, la aspergilosis, y las virales, el citomegalovirus, han sido descritos posteriormente a la infección. En todas las formas debe identificarse si se asocia esto a insuficiencia respiratoria, y es la importancia de toda esta cháchara es identificarlos y evaluar los pacientes que van a requerir tratamiento para evitar la evolución a la cronicidad. Los estudios funcionales van a tener un lugar importante en el seguimiento post-COVID. Este es un algoritmo que se hizo, y quiero aprovechar esto para decir que la cátedra de neumología generó pautas que están siendo terminadas de arreglar y se van a poner seguramente la semana que viene, van a estar a disposición de todos para el seguimiento, para la evaluación del seguimiento post-COVID y la vista neumológica de este seguimiento. Estas pautas van a estar a disposición para todos los médicos y que tengamos un criterio único. Me parece que vale la pena aunar esfuerzos, dado que todos estamos sobrecargados en la parte de trabajo, y bueno, cada uno que haga su esfuerzo y que sirva para todos nosotros y para los pacientes fundamentalmente. Los estudios funcionales, no los quiero aburrir con esto, también va a ser indicado cuando se deben indicar. Acordarse que no están indicados antes de las 6 semanas del alta del paciente. La mayoría la mayoría de los países del mundo cuando uno lee, se solicitan luego de las 12 semanas al alta. También hay otros lugares donde lo hacen más precozmente. Nosotros decidimos entre las 6 y las 12 semanas, dado que en el periodo ese subagudo es cuanto más se pueden beneficiar de tratamiento aquellos pacientes en los cuales la evolución radiológica, tomográfica o su insuficiencia respiratoria es hacia la progresión. Entonces, todo paciente que tuvo una infección por COVID no requiere estudios funcionales, o sea, una infección que cursó sin internación y no tiene síntomas, está dado de alta y no requiere estudio funcional. Es diferente a aquel que tiene síntomas, así no haya, si el paciente cursó sin internación pero tiene síntomas
y esos síntomas son leves, tos, broncoespasmo, una espirometría, va a ser suficiente y de acuerdo a ello se ahondará en la necesidad de otros estudios. Si los pacientes tienen síntomas y el síntoma es fundamentalmente la disnea o la desaturación, tanto en esfuerzo como en reposo, la espirometría va a tener que ser acompañada de estudios funcionales más profundos como la difusión, los volúmenes pulmonares, también el test de marcha y las fuerzas musculares son otros estudios que pueden estar indicados. Se recomienda que todos los pacientes que tuvieron una neumonía severa sean estudiados con espirometría, volúmenes y difusión, y aquellos que tuvieron una neumonía leve y moderada, si los síntomas o la persistencia de las imágenes patológicas están presentes, se debería completar también el estudio funcional completo con difusión, y si los síntomas mejoran y las radiologías y la imagen mejora, la espirometría va a ser suficiente. Bueno, les quiero agradecer estos minutos. Estoy a disposición para conversar acerca de este seguimiento. Por supuesto que puede ser modificado y en cada caso estos son lineamientos groseros, en cada caso va a ser particular, pero lo que queremos es no pensar que con el alta de un paciente que sobrevivió a una neumonitis moderada o severa termina con el alta domiciliaria, sino que en los siguientes 3 a 6 meses puede jugarse el futuro del paciente con la persistencia de secuelas y con la necesidad de tratamientos que puedan disminuir las mismas. Muchas gracias.